Bienvenidas y bienvenidos al segundo capítulo del podcast Entre Estantes. Silencio se graba. Les queríamos agradecer el apoyo del primer capítulo y es un placer tenerlos de vuelta para compartir en este nuevo capítulo en el mes de mayo. En este segundo capítulo hablaremos sobre el patrimonio, ya que en Chile el último fin de semana se celebra y conmemora el Día del Patrimonio. Para compartir con nosotras el día de hoy estamos con Pía Acevedo Méndez. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Pía, con un tema que escuchamos mucho, pero quizás no conocemos ni comprendemos a toda su completitud. Antes de darle la bienvenida oficial y como se merece de nuestra invitada de hoy, primero quiero partir preguntando, si decimos patrimonio, ¿cuál es la primera imagen que se les viene a la cabeza? Para mí personalmente, si escucho la palabra patrimonio, automáticamente pienso como en edificios antiguos, casas patrimoniales, iglesias, y también con el tiempo lo he asociado mucho como al Día del Patrimonio, cuáles son esos lugares que abren sus puertas por 2 días del año, ahora son 2 veces al año, para conocer y como, esa siempre ha sido como mi percepción, como edificios, monumentos y como cosas como más físicas y materiales. En mi caso me pasa lo mismo que la Cata. Para mí el patrimonio comenzó con el Día del Patrimonio, fue la primera vez que escuché la palabra patrimonio y lo encontraba súper entrete porque uno salía, así como es, comillas, momento Navidad para mí, decía yo. Y no sé, me acuerdo mucho de la iglesia de San Francisco, que una vez nos repartieron sopaipilla, y yo decía, ¿por qué reparten sopaipilla? Pero en general es eso, la asociación a los edificios más que a cualquier otra cosa. Ahora sí le vamos a hacer la introducción a nuestra invitada del día de hoy. Nos encontramos con Pía, es una licenciada en Historia de la Universidad Diego Portales, además tiene un diplomado en Planificación y Gestión Urbana integrada de la Universidad Católica. También tiene un magíster en Gestión Cultural de la Universidad de Chile y también es doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Actualmente es docente de la Universidad Finisterra y también es coordinadora de la mención en Gestión Cultural de dicha universidad. Y también es coordinadora e investigadora titular del Programa de Patrimonio Industrial del Instituto de Estudios Patrimoniales, así que un aplauso por favor a nuestra invitada del día de hoy. Como ya mencionamos, Pía, tú estudiaste Historia y hoy investigas el patrimonio industrial. Antes de empezar con todas las preguntas, nos gustaría saber en qué momento de tu vida te diste cuenta de que el patrimonio era algo que te importaba. Quizás hay algún lugar o alguna historia o algún momento que te haya marcado. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí súper contenta de compartir con ustedes. Y es bonito partir por esa pregunta porque, claro, yo creo que nuestras áreas de desempeño se relacionan mucho con nuestra dimensión personal. O sea, siempre hay un interés, ¿cierto?, que emerge, ya sea afectivo, familiar, no sé, situado en términos de donde vivimos, en fin. Y a mí me pasó que yo tempranamente en historia me relacioné con los temas de espacio, más allá del patrimonio. Primero llegué como a la dimensión espacial. Entonces me hacía mucho sentido que cuando yo estudiaba historia, ¿cierto?, todos los procesos sociales, acontecimientos, en fin, procesos de larga, corta duración, ya desde la perspectiva más teórica, pasaban en un lugar en específico. Y ese lugar determinaba el desarrollo de ese proceso, ¿cierto? Era como inherente a la condición tiempo-espacio. Entonces yo terminé la carrera con una tesis respecto de la Villa San Luis de las Condes. Ya, entonces eso fue como mi primer acercamiento a vincular los temas históricos, todos procesos, no sé, políticos, estamos hablando además de un conjunto habitacional muy icónico respecto de la Unidad Popular, en fin. Entonces yo hice entrevistas, ¿no? Me junté con gente, entendí todo ese proceso y ahí me fui encantando, diría yo, con la investigación situada, territorialmente pertinente y de ahí por supuesto pasan los años y salto al tema del patrimonio, pero en el fondo yo creo que mi primer acercamiento tuvo que ver con memoria, con espacios de, yo diría, como de resistencia, ¿cierto? Con espacios también pensados en lógicas, ¿no?, de alto conflicto, ya sea político, simbólico también. Entonces yo creo que por ahí parte mi vínculo y después, claro, ya transito a otras cosas, pero ahí yo diría que está el origen finalmente de cómo yo años después ya empiezo a trabajar con patrimonio. Pero yo diría que primero partí desde las memorias de distintos habitantes y cosas así. Qué bonita y qué lista tan importante, tan real, obviamente, para todas las personas. Como habíamos comentado al principio, generalmente cuando hablamos de patrimonio siempre pensamos en edificios, en las casas antiguas, en las iglesias y también en estos espacios y lugares que abren sus puertas en el Día del Patrimonio. Con el paso del tiempo, ese concepto y esa idea también ha ido cambiando. Entonces, Pía, te preguntamos, ¿qué es el patrimonio y cómo este concepto se ha transformado y evolucionado? Sí, yo creo que eso es súper interesante, entenderlo, porque la introducción que ustedes hacen es bien pertinente en función de lo que la ciudadanía concibe como patrimonio. Y claro, ya vemos varios que en el fondo queremos como ahí meternos en esa como percepción, ¿no? Y aportar básicamente una mirada distinta. Porque en el fondo, claro, lo que nosotros hablamos, ¿no?, de estos edificios, de esculturas, en fin, son bienes culturales, ¿ya? Entonces hay, o monumentos.
Entonces, hay una distinción con lo que es patrimonio, ya porque el patrimonio es un proceso social. De hecho, es una acción, ¿no? Ustedes pueden conjugarla verbalmente y transita a lo siguiente, ¿no? Que es la patrimonialización. Yo patrimonializo, ustedes patrimonializan, nosotros patrimonializamos. En el fondo, ¿por qué? Porque es una capacidad inherente al ser humano. Y eso tiene que ver con algo tan sencillo como poder seleccionar algo, ¿no? Dentro del universo de cosas que yo puedo tener, seleccionarlo, cuidarlo, dotarlo de sentido. Eventualmente a veces es afectivo, es político, es simbólico, en fin, pero yo lo tomo y lo saco de cierta circulación típica, ¿no? Y lo conservo en el fondo, y lo divulgo y se lo muestro a la gente, en fin. Si yo miro, por ejemplo, la ciudad de Santiago, en el fondo no todo tiene ese sentido, ese valor, ¿no? Hemos hecho selecciones. Este edificio sí, el de al lado no. Entonces uno puede preguntar, el más como así escéptico, ¿y por qué el de al lado no y ese sí? Y es una pregunta muy válida, y en el fondo es por eso, porque un grupo de personas, bueno, históricamente no, mayoritariamente hombres, seleccionaban edificios que respondían a un proceso específico, a una concepción de identidad determinada en un tiempo, ¿cierto?, determinado, y decían, esto nos representa a todos. El todos, por supuesto, es cuestionable, porque ¿quiénes se ven representados con ese edificio? Pero como el patrimonio en un minuto, en un tiempo histórico, ¿no?, responde meramente a un grupo social determinado, que evidentemente son hombres políticos con recursos económicos, lo que nosotros vemos, por ejemplo, ¿no?, de lo patrimonial de principios del siglo XX van a ser mayoritariamente eso, edificios políticos o edificios vinculados al poder económico, al poder eclesiástico, y que esa selección está hecha mayoritariamente por hombres. Del tema eclesiástico, por supuesto, ustedes no tienen tantos espacios de, por ejemplo, vinculados a conventos, ¿no? Estoy pensando en mujeres, básicamente en monjas. Eso no sucede. Ya, y eso es la evolución que ha tenido, en el fondo, cómo hemos sido distintos otros grupos, y yo digo distintos, y me incluyo en ello, ¿no?, ya sea mujeres, personas en situación económica más precaria, por decirlo así, ¿no?, y una serie de otras variables, hemos ido disputando el relato patrimonial. Entonces ya no solo, para el Día del Patrimonio, tomando el link con el tema de este capítulo, no solo vamos a visitar la intendencia. Si yo voy y reviso la lista de, en el fondo, actividades, puedo ver en distintas comunas de Santiago, en la periferia de algunos lugares, ¿no?, que distintos grupos deciden también que su experiencia, su bien cultural o su relato, su práctica, su tradición, también puede ser reconocida como patrimonio. Entonces ahí empieza la disputa, de hecho. Por eso es interesante que el patrimonio, yo diría, ¿no?, que lo menos beneficioso para el patrimonio es que se piense netamente como un edificio congelado en el tiempo. Eso es lo más perjudicial para las discusiones en torno a patrimonio. Sino que lo más interesante es verlo como un campo dinámico, social, que tiene vínculos territoriales, que tiene vínculos ahí afectivos, que de repente estamos todos entrando. O sea, las mujeres entramos hace poco, yo diría hace poco, no sé, ya además pensemos, ¿no?, toda la tradición en términos de las muchas cosas que hemos podido hacer las mujeres en el espacio público, desde estudiar, votar, en fin. Entonces, claro, de repente venimos y decimos, oye, para nosotras, ¿no?, esto nos representa. Y bueno, y ahí podemos irlo profundizando, pero básicamente era interesante hacer esa distinción para que, claro, de una u otra manera podamos pensar y decir, ok, no es solo esto, no es solo este edificio de 1920 y que admiramos de manera, diría yo, bien como contemplativa, pero muy pasiva, ¿no? Porque nos dijeron que esto era y lo cuidamos. ¿Por qué? No tenemos idea. En el fondo tampoco sabemos mucho. No, porque antiguo. Hay cosas mucho más que le podemos ir adicionando a eso. ¿Qué respuesta tan completa? Me acabas de quitar las otras 5 minutos que tenía preparadas. Ha terminado el capítulo, gracias. No, pero por lo menos mi parte, o sea, no lo pudiste haber dejado más claro, también hacerlo de una forma tan amigable para poder entender en verdad qué es y cómo ha avanzado este proceso. Entonces, me voy a ir también por otra arista que también, investigando y también conversando y todo, pensamos que también puede ser patrimonio. Entonces, por ejemplo, las recetas de cocina, la forma de hablar de un grupo de personas, la danza que saben, las fiestas de una comunidad, las leyendas y las historias que nos cuentan nuestras familias. ¿Eso también es patrimonio? Por supuesto, pero depende si hicimos ese ejercicio previo de selección y de valoración. Si eso es lo importante, es como el clic que uno hace y dice, ok, yo creo que, por ejemplo, probablemente muchos tenemos muchas recetas de cocina, heredadas, pero yo les aseguro que no todas van a estar registradas en algo, incluso en nuestra memoria, en nuestro cuaderno, lo que sea, porque claro, uno selecciona, porque esa selección, ese proceso responde a una serie de variables, responde a afectos, responde a buenos recuerdos. Voy a poner una cosa así muy como caricaturesca, pero en el fondo, quizás, claro, yo tengo 2 recetas de cocina y tal vez una ese plato en particular se relaciona con un momento tal vez triste, complejo de una familia, y tal vez no la vamos a hacer tanto, no vamos a replicar tanto esa receta como otra que nos recuerda un momento, no sé, afectivo, cercano, ¿se entiende? Entonces,
O puede que sí, pero en el fondo la cosa es cómo yo logro concretar esa selección, porque eso uno lo denomina, hay un antropólogo que se llama, de apellido Candó, plantea esto, ¿no? Que uno saca de circulación algo, porque piensa en la siguiente ejercicio. Si yo voy a un museo y veo un objeto cotidiano, porque en el fondo el patrimonio es la cotidianidad misma, o sea, yo en el museo veo cucharas, camas, ropa, toalla, basenica, o sea, no es algo que sea como de una cosa que no hubiéramos visto nunca, ¿ya? Pero en el fondo lo que se plantea, en el fondo tú haces esta selección y sacas de circulación comunes. Entonces yo siempre en clases con mis estudiantes les hago el ejercicio. Yo estoy en un museo, por ejemplo, y me voy a preparar una taza de café, ¿cierto? En la vitrina hay cucharas, como las que tú todas tenemos en nuestra casa. Pero yo por algo no voy a sacar esa cuchara para revolver el café, probablemente lo voy a revolver con el dedo quizás, o voy a batir la taza y ya está, ¿no? Ya, ¿por qué? Porque ese objeto ya fue sacado de la circulación común, del afán productivo, de la respuesta doméstica común y silvestre, tiene un valor. La pregunta que yo le hago a mi estudiante es, ¿sigue siendo cuchara? Todos me dicen, sí. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Es en el valor simbólico, es como, no, lo sacamos, es importante, ¿por qué? Porque representa un periodo histórico, una experiencia particular. Por ejemplo, ¿no? Muchos de estos objetos representan una etapa productiva e industrializada de Chile. Entonces, no, ese plato, no sé, es lozapenco. Cuidémoslo. Es un plato, yo igual puedo comerme un pan con mantequilla en ese plato, sí, pero no. Lo saco. Tengo otros 35 platos en la casa, los hago. Entonces, eso es, en el fondo, el valor simbólico pesa tanto que hace que tú logres guardar un objeto, en este caso, ¿no? Lo dotes de un sentido y lo saques. Claro, entonces la pregunta es, ¿ese plato puede volver a estar en el estante de tu cocina? Difícilmente. Difícilmente. Y no hay ninguna limitante, no hay nada explícito, no hay nada. Es uno, ¿no? Selección, saco. Cuido, conservo y además, claro, y además represento, porque no estoy guardando los 8 platos, estoy guardando uno. Eso es importante también tenerlo en consideración para este tipo de concepciones, ¿no? Quería preguntar, es como cuando en la casa de, no sé, en la casa de mi abuela está este típico mueble muy, muy viejo que es de, ¿cómo se llama? Que es de madera, pero tiene las puertas de vidrio. Sí, los típicos, los conozco. Ya. Y ahí tiene loza que ella no toca, porque es como loza especial que ni siquiera se saca para ocasiones especiales. Tiene monitos, tienen como guardados los papelitos de bautizos, angelitos de esto, y todo eso lo tiene ahí. Es como ese entonces, ella está patrimonializando. Sí, en ocasiones sí, y además si eso después se hereda, o por ejemplo tú después, o tu mamá, o tu papá, quien sea, lo resguarda, hay una lógica de patrimonialización ahí. Y esto pasa en todo aspecto. Por ejemplo, si uno lo mira en la infancia, que ahora está toda esta, en el fondo, como mayor consideración a los niños y las niñas como sujetos de derecho, en fin, con derechos culturales también. Claro, históricamente han sido marginados de los discursos patrimoniales. O sea, primero no estaban. O sea, si yo voy y recorro el espacio público, no hay ni un monumento a un niño o a una niña, ¿no? Y en su mayoría son hombres, tampoco mujeres, en fin. Ya, tampoco hay hacia personas con algún grado de discapacidad, ¿cierto? Tampoco se patrimonializa la pobreza, ya, en fin. Hay una serie de cosas porque, claro, respondió históricamente a hombres con dinero y políticos, idealmente, u soldados de guerra, en fin. Pero claro, cuando empezamos a participar, por ejemplo, los niños y las niñas son, yo lo planteo así, ¿no? Como agentes patrimoniales per se, porque, claro, desde la psicología, por ejemplo, a los niños cuando seleccionan objetos, se les denomina como el objeto de apego. Entonces, claro, yo tengo un hijo de 5 años y anda para arriba y para abajo con una cosa, ¿cachai? Y lo cuida y está todo cochino, en fin, bla, bla. Entonces, claro, yo lo veo y al tiro, y si yo le pregunto por qué es importante, me cuenta una historia gigante, así yo como, amigo, qué creatividad, pero en el fondo me la cuenta, en fin. Y claro, yo después si eso lo llevo, ¿no?, a un espacio adulto, es lo mismo. O sea, cuando uno conversa en un barrio y tú quieres cuidar algo, empiezan a dotarle, ¿no?, de sentido, de identidad, en fin. Entonces, okay, es lo mismo que es un niño, en el fondo, seleccionando. Por eso es importante que la patrimonialización y el patrimonio es un proceso humano per se. Porque nosotros tenemos esa capacidad. De repente cuando alguien pone así como patrimonio humano es como una reiteración, en el fondo no tiene mucho sentido porque el patrimonio es una capacidad nuestra, o sea, de los seres humanos. Ya que hayamos tenido mayor o menores posibilidades de insertar nuestro patrimonio en el relato es distinto, porque ahí está la cosa del poder finalmente. Claro, algunas veces dicen, oye, del 100% de los monumentos públicos en las capitales de las ciudades chilenas, menos del 5% son mujeres, el resto son todas hombres. Ya, ahí hay un problema. Es el desequilibrio de poder, de la capacidad que nosotras hemos tenido de instalarnos en el espacio público. Pero no significa que las mujeres no hayan tenido capacidad de patrimonializar. Eso es distinto. No es que no tengamos patrimonio. Todos tenemos, en el fondo. Lo interesante viene después cómo disputamos el relato
patrimonial en el espacio público, en las políticas públicas, en fin. Sí, o sea, nosotros ahora ya comentamos de que todos podemos hacer patrimonio y todo, pero por ejemplo, ¿quiénes son los encargados un poco de proteger ese patrimonio legalmente? ¿Quién le pone la placa, por decirlo de alguna forma, a los patrimonios que nosotros conocemos como patrimonio? Ya, es súper interesante la pregunta, porque en el fondo aquí también hay otra distinción, que claro, un agente que custodia el patrimonio del Estado, ¿cierto? Pero si el Estado no lo custodia, ojo con esto, ni lo protege, no significa que no tengamos patrimonio. Porque la pregunta que me hacía Ana Luisa, ¿no? Ella en su familia hay patrimonio, pero no es un patrimonio que esté en la lista de Consejo de Monumentos Nacionales ni nada de eso. Y eso no significa que no haya patrimonio. Y aquí les voy a poner un ejemplo más bien territorial. La región de la Araucanía, dentro de la estadística nacional, es la región que, lo voy a decir entre comillas, no se ve en el video, pero por favor enfatícenlo, ¿no? Que tiene menos patrimonio declarado. Menos, e insisto en las comillas, ¿ya? Claro, pero si yo analizo, ¿no? ¿Qué ha sucedido en la región de la Araucanía? Es una región históricamente, ¿no? En conflicto respecto del Estado, el pueblo mapuche, ¿cierto? En fin, y la pregunta que cae, al no ser una región, ¿no? Que tenga altos números de monumentos nacionales, ¿no? ¿Significa que evidentemente las personas que habitan ese territorio carecen de patrimonio? No. Nunca en la vida vamos a pensar eso. Y quien lo piensa está profundamente equivocado. Lo que pasa ahí es que el patrimonio de los habitantes de ese territorio no dialoga con los instrumentos que tiene el Estado para protegerlo. Es eso. Así de simple. No es que, oye, mira, nosotros tenemos mucho patrimonio respecto de otra región. No es así. Lo mismo con las mujeres, vuelvo al ejemplo, ¿no? Talca, por ejemplo, Coyhaique, son capitales regionales que no tienen un solo monumento público dirigido a mujeres. Ni uno, en ninguna de sus calles. Pregunta nuevamente, ¿eso significa que no hay mujeres en esos territorios que justifiquen alguna selección? No. Es el Estado que de una u otra manera, por la historia de esos territorios, ha respondido de manera distinta a eso. Y de hecho, solo para dar una cifra, para que sea un poco más interesante la reflexión, ¿no? Demográficamente en Chile, en la mayoría de las regiones somos mujeres, por sobre los hombres. También ahí uno dice, y no tenemos monumentos públicos, no se entiende. Pero bueno, se entiende la lógica que le estoy comentando. Pero la Patagonia se invierte, o sea, la región de Aysén y la región de Magallanes tienen mayor tasa masculina que femenina, pero eso responde a una vocación laboral, porque históricamente ha sido un trabajo, no sé, ganadería, en fin, entonces trabajamos hombres. Entonces ahí uno puede entender y decir, ok, ahí tal vez hay una visión, ¿no?, a realzar la figura masculina, pero nuevamente, vuelvo al tema, no es que no hayan mujeres. Entonces eso también hay que tenerlo en consideración. Y respondiendo a la pregunta, ¿no?, uno de los caminos, ¿no?, para proteger el patrimonio es lo que hace el Estado de Chile, a través del Ministerio de las Culturas, y ahí vamos a ir, ¿no?, profundizando, que a su vez tiene una subsecretaría de Patrimonio Cultural, ¿cierto?, que además existe un Servicio Nacional del Patrimonio, y ahí está Consejo de Monumentos Nacionales. Consejo de Monumentos Nacionales a nivel latinoamericano es una de las instituciones más antiguas que el Estado crea para custodiar el patrimonio de la nación. Y esa es su labor, el patrimonio de la nación. Mi patrimonio puede eventualmente ingresar a esa cifra, a ese inventario, pero puede que no. Ya, lo que sí ha sucedido en Chile, yo diría a partir del 2000 en adelante, es que distintas comunidades, poblaciones, villas, regiones, en fin, han entendido que entrar a ese inventario es importante y disputarle. Porque claro, el Estado iba y decía, esto es patrimonio, esto es patrimonio, esto es patrimonio. Adiós, vuelvo a Santiago. Eso pasaba mucho en regiones. ¿Por qué? Porque es un patrimonio nacional y el Estado busca su representación nacional. Pero la visión local es lo que adolece el Estado. Claro, porque además tenemos un sistema unitario aparte. Entonces, el Estado quiere ser el mismo en todas partes. No hay una lógica. Y eso es lo que busca y patrimonialmente ese va a ser su discurso. Entonces ahí empieza la región y dice, oye, pero yo soy distinta a Arica. Magallanes es distinto a Arica. No tenemos las mismas formas ni las mismas lógicas. Entonces ahí empiezan a haber diferencias. Pero para cerrar la respuesta, ¿no? Quien custodia, quien pone la placa, como era la pregunta, ¿no?, es Consejo de Monumentos Nacionales. Pero, y esto es importante, no lo hace yendo esta institución a los territorios y decir, esto. Eso pasa en un porcentaje muy bajo. Quienes generan eso son los mismos habitantes, que levantan información, construyen un expediente, que así se llama técnicamente, ¿no?, hago un documento y lo llevo a la oficina de parte, básicamente. Y digo, queremos que nuestro conjunto habitacional sea monumento nacional en la categoría zona típica. Puede sesionar, sí, la verdad es que nosotros lo vamos a ingresar, porque está timbrado, firmado, todo muy burocrático, ¿no? Y en las sesiones de tal y tales meses nosotros decidimos, voy a decirlo así, ¿no?, en una comisión, piensen como un jurado, pero es una comisión colegiada, distintos representantes de muchas instituciones, dicen sí, no. Posterior a ese proceso, se pone la placa. Justo te íbamos a preguntar sobre bajo qué términos el Estado al final
patrimonializa ciertas comunidades y territorios, porque como nos dicen, lo hace de acuerdo a sus términos, no a los términos de los territorios. Entonces, ¿qué consecuencias tiene y ha tenido para distintas comunidades esta forma de patrimonializar? Sí, lo que pasa es que, claro, hay que entenderlo porque en el fondo actualmente nosotros tenemos una ley que se denomina Ley de Monumentos, que está toda la discusión por cambiar hacia patrimonio, ya por críticas que tiene, bueno, que es antigua, que es del 70 básicamente, y además es muy individualista en su selección. Entonces, como que es este edificio, ya, pero al lado hay uno igual. Y además, todos estos edificios, por decirlo así, responden a un mismo proceso urbano. No, ese. Ya, entonces, como que, claro, ¿por qué? ¿Qué pasa con la gestión, con los recursos, con la conservación? Entonces, se pensaba desde eso, es como, a lo mejor, ¿no? Si se seleccionan muchos, hay que generar un plan de gestión, ¿no? Que hoy actualmente se denomina como plan de manejo, que es complejo, es muy caro, y ¿quién lo financia? Porque ahí también es importante, ¿no? El Estado no cuenta con recursos infinitos para proteger, restaurar y todo, y porque además muchos de los bienes que ustedes ven y que en el fondo se visitan para el Día del Patrimonio, algunos son del Estado, pero otros no son del Estado. Entonces el Estado dice, yo le entrego la placa a ustedes, bueno, básicamente el decreto, ¿no? Técnicamente se denomina así, es el decreto que declara, ¿no? Monumento, en fin, pero el Estado dice, yo no tengo plata porque no es mío. Es como eso, porque además, claro, lo que prima también es el propietario. Entonces el Estado dice, yo lo mío lo intento cuidar a duras penas, pero lo hago. Pero si ustedes vienen y ustedes quieren ser monumento nacional, bueno, ustedes ven cómo lo mantienen. Esa es un poco, en términos muy coloquiales, la lógica. Pero en el fondo, respondiendo a la pregunta, existe una ley de monumentos y en esa ley de monumentos hay categorías. Entonces primero tengo monumento histórico, monumento arqueológico, está la zona típica también, y están los monumentos, parece que los dije, arqueológicos, creo que los dije, son 4 o 5, y antes estaba el Santuario de la Naturaleza, pero ahora el Santuario de la Naturaleza lo sacaron y eso ya lo rige el Ministerio de Agricultura y en el fondo está en otra categoría. Ahí lo importante, ¿no?, es que esa es la ley. Igual hay otros mecanismos, ¿no?, que existen, técnicos, a nivel, por ejemplo, de municipios. Los municipios, a través del plan regulador, ellos pueden trabajar una lógica que se denomina como inmueble de conservación histórica o zona de conservación histórica. Pero si yo le hiciera el ejercicio es así, es a nivel local, que están estos inmuebles de conservación o zonas de conservación histórica, después viene la ley de monumentos, que uno podría decir que es más relevante en términos de lo que se puede o no puede hacer, ya respecto del plan regulador, y después viene, por ejemplo, inscripciones en la lista de patrimonio mundial, que eso ya es otra gestión, que Chile tiene un par de patrimonios de la humanidad, ¿no? Pero hay otro carril, que es el patrimonio inmaterial, que eso es interesante, yo creo que por ahí también iba la pregunta, ¿no? El patrimonio inmaterial en Chile también tiene, en términos legales, yo diría, ¿no?, tal vez va a ser un riesgo lo que voy a afirmar, pero claro, no juega en equilibrio con el patrimonio material. Eso es importante, ¿ya? Porque además el patrimonio inmaterial protege el conocimiento que seres humanos tenemos. Entonces, yo no puedo declarar un monumento a alguien, porque ese alguien va a fallecer y porque es alguien, básicamente, no es una cosa tangible, inerte. Entonces, lo que ahí se hace es, a través de la Subdirección de Patrimonio Inmaterial, que también pertenece al Servicio Nacional del Patrimonio, en fin, toda esta lógica que ya hablamos, se generan distintas, diría yo, bueno, primero registros, está el inventario, ya el sistema de inventario del patrimonio inmaterial, y después hay figuras como cultores, en fin. Antiguamente se llamaba, a lo mejor les suena el concepto tesoro humano vivo, que en algún momento existió, pero ahora hablamos de cultores y cultoras, ¿ya?, que tienen un conocimiento y que ese conocimiento se protege a través de diversas estrategias, se registra, se difunde. O sea, lo más importante para atender el patrimonio inmaterial es su difusión. Que nosotros conozcamos, por ejemplo, en otro lugar, cómo se trabaja la carpintería de Rivera en Aysén, por ejemplo. Y eso sí, el reconocimiento del patrimonio inmaterial es absolutamente colectivo. Es una comunidad la que tiene que decir, sí, no sé, ya no tengo idea, Juanita sabe mucho de esto y nosotros queremos que Juanita sea como reconocida al interior de nuestra comunidad como una cultora. El ejemplo más popular que tengo es como lo que hacía Violeta Parra con los cantautores. Claro, ahí está. O sea, una parte, por ejemplo, son las arpilleras, otras partes son los cantautores, otra parte puede ser también el conocimiento en torno a distinta artesanía. Yo haría un guiño que es bien significativo, creo, que en el patrimonio inmaterial las mujeres hemos tenido mayor grado de reconocimiento. Esto lo pienso a título personal, por si acaso. Pero es, creo, donde ha estado el espacio de reivindicación respecto del patrimonio, ha sido el patrimonio inmaterial. Y se lo voy a poner con el siguiente ejemplo. Está la lista de patrimonio mundial, coloquialmente conocido como patrimonios de la humanidad, pero en fondo técnicamente es lista de patrimonio mundial. Y los bienes se inscriben.
Y lo otro es la lista de salvaguardia del patrimonio inmaterial, que también existe. Chile tiene 2 actualmente en esta lista de patrimonio inmaterial, que son los bailes chinos, que son estas agrupaciones, ¿no?, que bailan en torno a la Virgen, particularmente de Andacollo, en el norte chico, y hace un par de años, yo diría el 2022 si no me equivoco, ingresa las mujeres, que básicamente es la alfarería de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca. Entonces, cuando uno revisa la lista de salvaguardia del patrimonio inmaterial, lo significativo es que la mayoría de las tradiciones, ¿no?, conocimientos, prácticas, en fin, que se han registrado en esa lista, es conocimiento que se ha transmitido por el lado femenino así indiscutiblemente. Y además tiene relación con algo que yo creo que es elemental, que tiene que ver con la sobrevivencia de la especie. Porque básicamente lo que ahí se ha registrado es, por ejemplo, no sé, las mujeres que saben, tienen conocimiento sobre textil, tejido y no sé qué. ¿Para qué se ocupa el textil? Hoy día yo lo puedo ver exhibido en una muestra de algo, pero en el fondo las abuelas de nosotros o alguien o familias enteras tejían un chaleco para abrigar. Pasa, por ejemplo, también con las comidas, las recetas de cocina. Las mujeres históricamente son las que cocinan. Y hace un par de años, y esto siempre yo lo cuento en clase, Colombia ingresa a la lista de salvaguardia los conocimientos sobre parto y puericultura. Y yo ahí a mí me explotó la cabeza, porque en el fondo fue primera vez, imagínense cuántos años nosotros llevamos de historia en este planeta, ¿no?, en términos de especie, no había habido un reconocimiento al conocimiento que tienen mujeres de cómo hacer sobrevivir a un recién nacido. O sea, no hay ningún conocimiento que supere, para la sobrevida básicamente de la especie, lo que se aplica en los primeros tiempos de nacido. O sea, nosotros no existiríamos si alguien hubiera sabido qué hacer con esa guagua y esa madre posparturienta. Nadie. Y eso, históricamente, lo han sabido mujeres. La ginecología, eso es mucho más contemporáneo. Pero acá, quien acompaña a la parturienta, al bebito recién nacido, son mujeres. Entonces, yo digo, cuando reviso esta lista, digo lista de salvaguardia, cocina, textil, abrigo, alimentación, nacimiento, y a propósito del ejemplo chileno, ¿no?, la alfarería, las mujeres hacían vasijas para alimentar a su hijo. Ahora se venden, pero en su momento era como, miren, no tengo plato, somos demasiado pobres, lo vamos a hacer. No tengo una olla donde cocinar, bueno, la hago. Entonces, ahora, insisto, están en ferias y todo, pero muchas de ellas, yo he compartido mucho con estas mujeres, no olvidan ese origen. Como esto a mí, yo tenía pésima relación, el papá de mi hijo nos abandonó y nosotros teníamos que hacer esto. O sea, ahí yo creo que hay un bonito espacio para seguir profundizando en esa reflexión, pero haciendo la diferencia creo que ahí está como un punto que puede ser clave. Saltando a otro tema, queríamos preguntarte también, ¿qué pasa cuando un barrio completo es declarado patrimonio? Las casas, para poder ser acomodadas a la vivienda, es carísimo. Hay muchas casas que al final terminan siendo abandonadas, se queman, las estructuras no aguantan, los tipos de cableado, etc. Hay mucha gente que se tiene que mover del barrio porque no le da la plata para poder vivir en ese barrio patrimonial. Llegan bares, población flotante, café, los palacios, están las casas culturales, hay como mucho sucediendo en un barrio que es declarado patrimonial, como el barrio Brasil, por ejemplo. ¿Cómo se puede mediar ese proceso? ¿Cómo debería mediar el Estado mejor ese proceso de patrimonialización de un barrio? Eso es importante porque en el fondo el concepto que aplica básicamente a esa problemática es que los barrios se gentrifican. Es un proceso que se llama de gentrificación, ¿no?, que significa que, claro, que a partir de algo que sucede, los barrios empiezan, por ejemplo, a transformarse, ¿ya? Entonces, los habitantes históricos, generalmente se denominan así, abandonan el espacio porque se encarecen los costos de vida en ese territorio. Claro, porque llegan agentes externos que ven una oportunidad económica y en el fondo empiezan a invertir ahí y todo sube. O sea, hay veces se han hecho estudios que, por ejemplo, si yo calculo cuánto vale el kilo de pan en un barrio, claro, que tiene este componente turístico como patrimonial, es mucho más caro. Entonces empieza a haber un abandono, ¿no?, porque los arriendos empiezan a subir, porque se ve una oportunidad económica muy descarnada del mercado, diría yo. Ya, pero ese problema, que es un problema a nivel mundial, porque acá el patrimonio y el turismo se han como ahí enganchado y no tienen regulación, que eso es lo que sucede, ¿no? Como que hay un tema, claro, se empieza a decir, ¿no?, hoy esto es patrimonio, esto es historia, turismo. Ya, y en el caso de turismo en Chile es aún más complejo porque el turismo está alojado en el Ministerio de Economía. Entonces lo que pretende el turismo en Chile, en otros países pasa que está alojado en el Ministerio de Cultura o Educación, ya, pero en Chile está en el de Economía. Y eso significa que lo que se pretende en el fondo es capacidad hotelera
y que llegue gente. Más allá de cómo, cuándo, lo que sucede, yo necesito ingreso. ¿Ya? Yo señalo esto, pero porque es importante entender de dónde proviene finalmente o cómo se va a fomentar el turismo. ¿Ya? Por eso hago el hincapié en eso. Entonces, claro, lo que acá busca es copar de gente. Problema de cómo se organizan o cuánto vale. Pero claro, si hay una pregunta que es cómo eso se puede mediar, yo creo que hay dos caminos. Uno, evidentemente, la actualización de la ley de patrimonio, ya porque va a permitir que los propietarios de esas casas tengan mayores facilidades para, por ejemplo, poder arreglar, poder eventualmente intervenir sus viviendas, porque hoy día, evidentemente, para la ciudadanía, la lectura de la ley de patrimonio es una amenaza, ¿ya? Porque claro, me deja la casa tal como está, no puedo hacer nada, ya, pero eso también es un error, ¿ya? Y el error ahí no es de la gente, sino es de la escasa, y este es otro concepto importante, educación patrimonial que existe en Chile. Porque en el fondo, para poder entender lo que es la ley de monumentos, lo primero que tengo que hacer yo es dialogar con la gente. Explicarla básicamente, llevarla como a la, yo no digo como a la simpleza porque no creo que ese concepto aplique para el conocimiento, sino que buscar otros mecanismos para que el tecnicismo que a veces está en las leyes sea más fácil de digerir, ¿no? Ya, y de hecho esto es interesante con el ejemplo de Valparaíso, cuando el 2023 Valparaíso cumplió 20 años de haber sido inscrito en la lista de Patrimonio Mundial. Obviamente la evaluación fue triste, por decirlo suave, respecto de cómo estaba, qué había hecho el Estado, bueno, en fin, Valparaíso siempre sigue, es un temazo, ¿no? Pero ahí, claro, una de las cosas que UNESCO entrega, ¿no? Como lineamientos urgentes, o sea, al ladito de hay que poner atención a los sismos, hay que fijarse en los incendios, algo que es crítico, el séptimo punto, si no me equivoco, era educación patrimonial. Es crítico. La gente no sabe todavía, a 20 años, qué significa estar inscrito en la lista de Patrimonio Mundial. Se malentienden un montón de cosas, desconocen otras cosas, y eso es porque el Estado no ha sido garante en temas de educar respecto a lo que significa patrimonio. Compartir, socializar, como usted lo quiera, mediar, facilitar, los conceptos que quieran, aplican todos, ya, pero en fondo es eso. Entonces, a mí me pasó que me tocó coordinar un proyecto en el sur, donde me llevaron específicamente porque la gente que estaba en su localidad había sido declarada zona típica, querían desafectarse. Era como, no queremos más. No hay opción, Pía, no nos venga básicamente a decir porque estamos hasta más arriba de la cabeza. Ya, y a mí que me tocó es como, ¿dónde está el problema? Es que no podemos ampliar, sí se puede ampliar. ¿Qué necesita? No, ¿cómo lo queremos hacer? No, es que, bueno, existe un pequeño, como hay un oficio que permite que esto se resuelva en 48 horas. Ah, es que yo pensé que eran años. No, pues no son años. Podemos resolverlo, son 48 horas. Está declarado, está publicado en el diario oficial. Ah, que bueno, existe algo que se llama normas de intervención. No, es que no sabemos. Eso que evidentemente puede ser un aporte desde quienes manejamos este tema, claro, facilita y bueno, ya no se quieren desafectar. O sea, trabajamos 2 años con ellos, en una localidad en Cunco, y trabajamos 2 años y ahora ya están así como, ya, pudimos. Pero en el fondo destrabamos cosas, era como, tenemos frío y hace frío en la casa y no podemos cambiar las ventanas. Y eso es imposible. Tampoco el patrimonio puede estar por sobre la calidad de vida de las personas. O sea, eso, tal vez los más patrimonialistas me van a odiar, pero en el fondo para mí es así. O sea, yo no puedo pensar que adultos mayores tengan frío porque quiero mantener la ventana del siglo. No hay opción. Entonces, frente a eso no puedo pretender que niños en una escuela no tengan, no sé, un aire acondicionado y están muertos de calor porque no se puede. Adiós. O sea, eso para mí es un sinsentido. Pero en el fondo, ¿cómo se puede hacer? Conociendo los instrumentos, socializándolos, generando espacios, ¿no?, donde esto se convierte. Y además, bueno, y ese problema, a propósito de que hay gente que está de acuerdo y no, es clásico. O sea, hay gente que no quiere porque no, simplemente. Tampoco están dispuestos a entender o decir sí, me voy a ir a sentar una tarde a poder hablar sobre la ley de monumentos, como otros que sí, pero ahí es propio de ser humanos también. Y el patrimonio es un espacio también de disputa, sí, eso es innegable. Quiero retomar de nuevo lo de educación patrimonial, porque, claro, en esto mismo de falta de educación patrimonial, hay mucho proceso social que no se está registrando. Uh-huh. Y nosotras como archiveras o futuras archiveras, futuras bibliotecólogas, creo que es algo que deberíamos preocuparnos y deberíamos saber cómo atenderlo más adelante. Por ejemplo, lo mismo que nos contabas hace un rato sobre la comunidad de mujeres, sobre los partos, uh-huh, sobre todo este conocimiento que como no se ha tenido una educación patrimonial, uh-huh,
no se puede conservar. Ujú. Y si fuera, no sé si ya muy idealizado todo, pero si existiera una educación patrimonial mucho más cotidiano, Ujú. quizás las mismas personas sabrían cómo conservar y registrar sus cosas con el celular o Sí. de cualquier forma. Entonces, ¿cómo se puede abordar mucho más allá del Estado? ¿Cómo Sí. se puede abordar como en el caso de nosotras que nos vamos a dedicar a archivos o de distintas profesiones o comunidades que quieran hacer? Yo creo que ahí hay que observar harto cómo están generándose las mismas comunidades, estrategias para conservar lo que les resulta a ellos o en el fondo patrimonializar lo que les resulta representativo de historia y de su momento. Hay algo que también creo que es necesario puntualizar, ¿no? Que en el fondo el patrimonio como es dinámico, lo que ayer, voy a decirlo figurativamente, ¿no? Lo que ayer fue patrimonio hoy día puede no serlo. Y está bien. O sea, hay gente que por supuesto se quiere aferrar y el Estado en particular y quienes están, ¿no?, en su minuto, en el gobierno, todo, por supuesto que su trabajo es aferrarse a aquello y mantener por sobre todas las cosas a aquellos que nos dio el origen como nación. O sea, donde nos sentimos representados todos, que los chilenos, que las chilenas, en fin. Entonces, en esa dimensión el Estado va a querer mantener los edificios de 1890, por decirlo así. Ya, y es su rol. Está bien. El 2019 vino a demostrar, ¿no?, a todos que efectivamente el patrimonio fue un espacio que entra en esta discusión y donde se cuestiona finalmente esa visión de patrimonio. O sea, todas estas, ¿cierto?, ¿no?, esculturas instaladas en el espacio público que conmemoraban a españoles, colonizadores, bueno, fueron los que más fueron intervenidos, ¿no? A propósito de esto, de como, oye, ya son un montón de años, que venga otra relectura. Pero todo eso es parte de. O sea, no es algo como, no, ¿qué vamos a hacer? Es parte de. Podemos estar de acuerdo o no en el cómo, pero eso es cada uno. Pero en el fondo el cuestionamiento a las bases, ¿no?, de lo que entendemos como patrimonio, de los objetos y los bienes, es algo que se tiene que cuestionar, ¿ya? Y por eso mismo ahora tenemos la capacidad de decir y criticar, ¿no? Sentarnos de pierna cruzada y decir, oye, ¿cómo es posible que en las capitales regionales solo el 5% sean mujeres? Eso, mi abuela, por supuesto, que nunca se lo cuestionó. A eso voy. O sea, para mi abuela es normal ni siquiera estar, no tengo idea. O sea, muchas cosas, tristemente, para ella son normales aún, ¿no?, respecto de esta diferencia entre hombre y mujer. Ya, pero para nosotros no. Entonces, a eso me refiero con el dinamismo. 20, 30, 50 años después se puede cuestionar. Entonces, a propósito de las comunidades, hay una serie de temas, pero yo creo que lo relevante es, primero, entender si a esa comunidad en particular algo propio de su historia y de su identidad les resulta necesario como en el caso, ¿no?, de, comillas, seleccionar y preservar. Porque hay que tener un límite, creo yo, ¿no? Claro, yo voy en calidad de archivera, ¿no?, y decir, oye, tú tienes que guardar, ya, eso también es muy paternalista en el fondo. Y creo que no está tan alineado con lo que se debería pretender en este contexto de los estudios patrimoniales, ¿no?, del campo patrimonial, donde evidentemente el experto no es el técnico, sino el experto sobre su historia, sobre su identidad, es quien lo ha vivido. Lo que sí puede pasar, y que ahí a mí en particular me pasa mucho, es que yo participo de procesos que se me invita en calidad, comillas, técnica, para apoyar y generar estos espacios de educación patrimonial, como que conversemos de cómo, qué quieren hacer, cómo se puede hacer. Eso es más fácil, eso es más difícil, para eso necesitamos más recursos, en fin. Y ese es el rol que, en el caso mío y varios colegas que trabajamos en este tema juntos, ¿no?, yo aplico. Pero no llego diciendo, oye, tu historia es increíble, tú deberías... No. Yo ya lo aprendí hace mucho tiempo, eso a mí no me están invitando para eso, porque no estoy hablando de mi historia, no estoy hablando del barrio en el que vivo, o sea, eso a mi barrio. Así como yo allá puedo intervenir y participo y toda la cosa, pero yo no vivo en Cerrillos, no vivo, en fin, yo vivo en Santiago Centro. Pero yo creo que hay muchas formas de, si hay un interés, ¿no?, de parte de algunas agrupaciones, comunidades, juntas de vecinos, en fin, claro, ahí uno puede abrir el abanico. Pero también tener claro qué es lo que se pretende y qué recursos se tienen, porque esto también suena muy bonito, pero en el fondo al final hay que tener la capacidad, ya sea humana, económica, pero hay que tener algo para que... Y la voluntad y el compromiso es fundamental. El Día del Patrimonio en Chile es el último fin de semana de mayo. La gente sale, los edificios abren sus puertas, es una fiesta. Con todo lo que hemos conversado hoy, ¿qué celebramos ese día y qué no celebramos? Bonita la pregunta. Miren, el Día del Patrimonio es, diría yo, de las iniciativas más grandes que tiene el Estado en virtud de la cultura.
creo que es lo más grande que se hace, lo que más invierte recursos, en fin. De hecho, por eso se denomina la gran fiesta cultural de Chile, y en términos cuantitativos es real, o sea, ya sea recursos, disposición humana, en fin, es así. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Es bonito porque yo creo que hacer una mini revisión sobre la historia del Día del Patrimonio es interesante, porque en el fondo esto ya queda como la dimensión, diría yo, como más de la anécdota, ¿no? Pero quien promueve la celebración o la instauración del Día del Patrimonio es Marta Cruz-Coqui, que fue una de las directoras de la DIVAM. Y ella en alguna entrevista comenta, ¿no?, que le surge esta necesidad, había esto yo diría así, como acción cultural existe en otros países. Inglaterra, por ejemplo, lo hace, ¿no? Como hay un día del patrimonio, en fin. Ya, pero claro, acá está como mucho más, yo diría como que se extendió en términos de impacto mucho más. Pero ella decía que un día iba pasando por el centro y le preguntaba, porque ella trabajaba en la Biblioteca Nacional, y le pregunta a alguien así, oiga, ¿usted viene al centro? ¿Por qué? No, a nada. No hay nada que ver en el centro. Una señora común y corriente. No, yo vengo a hacer trámite y me voy lo más rápido posible porque ¿qué tiene el centro? Ni un brillo, básicamente, coloquialmente hablando, ¿no? Porque acá no tenemos cultura. Ya, entonces Marta Cruz-Coqui dice que se fue así como con el corazón apretadísimo y se lo cuestionó. En el fondo dijo, el error es nuestro, del Estado. O sea, ¿cómo es posible que alguien venga a un casco histórico, sea cual sea, ¿no? Pero estás en el casco histórico y te parezca que no tiene ni un brillo, básicamente. Entonces ahí ella, claro, empieza, ¿no?, comenta, a investigar de qué manera, y una de las cosas que se le ocurre es poner a disposición de la ciudadanía algunos edificios públicos, porque, ojo, ella estaba respondiendo a un problema que ella vio desde el Estado. Entonces dijo, chuta, nosotros no estamos atendiendo, y si además, básicamente en el casco histórico, quienes ocupan los edificios del casco histórico en su mayoría es el Estado, a través de sus distintas divisiones, ¿no? Entonces, como nosotros no estamos teniendo ni una sintonía con la ciudadanía. Entonces ella propone esto, y, si no me equivoco, en el 99, ¿no?, se hace el primer Día del Patrimonio, fue en abril, y se abrieron 17 edificios. O sea, ese es el primero. O sea, ahora estos 2000 y tantos, 3000, no. O sea, hace 20, el año pasado, antepasado fueron 25, 26. Ya hablamos casi 30 años del Día del Patrimonio, casi. Pero los primeros edificios fueron 17 y fueron todos en el casco histórico. O sea, no piensen en este impacto comunal, olvídense de las regiones, no. O sea, fue una cosa que ella dice, o sea, acabo de hablar con alguien y cree que esto es nada, hagamos algo. Entonces empieza así, 3 años después empieza a sumarse las regiones, pero el Día del Patrimonio no partió como lo que se ve hoy, sino que lo que sí ha tenido un crecimiento exponencial, brutal. O sea, ya hablamos casi de 3000 actividades, cuando el inicio fueron 17. Eso es. Y lo que ahí se pretendió fue resolver algo que generó mucho impacto, que es la percepción ciudadana. Obviamente ella, a partir de ciertas opiniones, como que en el fondo replica, ¿no?, y dice, ok, esto es un fenómeno masivo, esta percepción negativa del centro, en fin, veamos cómo lo vamos resolviendo. Y ahí, claro, hubo que hacer voluntades políticas, porque esto es ir a hablar con el Ministerio de Economía, ir a hablar con la Intendencia, ir a hablar con, oye, ¿podría abrir tu edificio? No, ok, gracias. Oye, ¿tú podías? Sí, o sea, fue como una cosa así, y hasta el día de hoy funciona así. Ya, porque el Día de los Patrimonios es una actividad que lidera el Ministerio de las Culturas. Podría pensar, ¿no?, ¿y qué tiene que ver el Ministerio de, no tengo idea, de Economía? Ya, pero como ya está instaurado que es una política de Estado, en el fondo de esos días también distintos funcionarios, dependiendo por supuesto de su capacidad, en fin, abren eso. Entonces, primero se partió celebrando o visibilizando el patrimonio del Estado, y después empieza a abrirse esto. Y ahora yo diría que a mí me parece bien, ¿no?, que se denomina la Fiesta Cultural de Chile, porque en el fondo no es la fiesta del Estado de Chile, no es la fiesta del patrimonio de la nación, es la fiesta de todos los que quieran voluntariamente participar, inscribir su actividad y subirse, por así decirlo, a esta parrilla gigantesca de ofertas de actividades, instancias, en fin. Entonces ha cambiado, como también a partir del 2018 pasamos de un día a 2, pero fue por la respuesta masiva de la ciudadanía. O sea, y también piénsenlo, ¿no? Yo siempre lo hablo en clase. Es muy paradójico que los edificios más visitados sean edificios que están abiertos todo el año. Entonces, ahí en el fondo, ¿qué es lo que sucede? Es la comunicación. Es la disposición de redes sociales, que el algoritmo nos sale el Día del Patrimonio hasta en la sopa, no tengo idea, pero en el fondo es impactante que las mayores filas sean en el Museo de Historia Natural, que está abierto todo el año, en el Centro Cultural de la Moneda, que está abierto todo el año, y así el Museo Histórico Nacional, que está abierto todos los días del año. Yo tengo colegas, amigos, en fin, que trabajan en estos espacios y me dicen, a mí todavía gente me pregunta, ¿y cuánto vale la entrada? Y es como, la entrada es gratuita hace 15 años, es como existió y además convengamos, y antes costaba 500 pesos, tampoco era como una cosa que uno dijera así, hoy menos mal que es gratis, porque en verdad, pero obviamente una familia de 6, 7 personas, por supuesto que impacta, pero así parte, y eso es lo que se celebra, y la pregunta es, ¿qué es lo que no se celebra? Yo diría que ahí está la decisión de distintas comunidades que no participan y no inscriben, porque también es, nuevamente, hay que conocer un poco el proceso para entender el impacto de las cosas.
Claro, tú tienes que inscribir tu actividad. Existe una página que se llama Día del Patrimonio y ahí tú subes tu actividad, pones fecha, Pero hay lugares que tal vez no lo inscriben. Pero no significa que no hagan cosas. Lo hacen también y ocupan esa agenda, ¿no? Esos 2 días de tremenda dinámica y cosas como, en el fondo, comunicacionales para sumarse, pescar la fuerza que eso trae y poder difundir también sus actividades y todo eso. Pero yo creo que la no celebración tiene que ver con el fondo, con decisiones de no participar en esta agenda más bien pública. Después de todo lo que conversamos hoy, los invitamos a tomarse un minuto para pensar en sus patrimonios personales. Pueden ser objetos materiales como una fotografía o un juguete querido, o inmateriales como una receta o un cuento familiar. En resumen, algo que los defina y que sea un legado importante para ustedes. Nos encantaría escuchar su historia. Y para que esas historias no se queden solo en el recuerdo, queremos invitarlos a compartirlas con todas las personas que nos siguen. Por eso lanzamos el concurso Mi Memoria, Mi Patrimonio. Participar es muy fácil. Solo tienen que seguir los siguientes pasos. Paso 1. Sáquenle una foto a su patrimonio personal. Paso 2. Publíquelo en su cuenta de Instagram, en sus feeds o en sus historias. Paso 3. Cuenten brevemente qué es, por qué es importante y, si quieren, cómo lo conservan hoy. Paso 4. Etiqueten a @entreestantes.uh y ¿qué puedo ganar? La respuesta es muchas cosas. El premio es un kit con una tote bag y una taza decorada con polillas y mariposas endémicas de Chile, todas dibujadas a mano por integrantes de nuestro colectivo. Las fechas de inicio y cierre del concurso, junto a las bases, las publicaremos pronto en nuestro Instagram. Así que, ya saben, foto, historia, etiquetar y a participar. Es fácil, gratuito y una forma hermosa de celebrar nuestra memoria. ¡Anímense! Estaremos esperando sus patrimonios personales. Muchas gracias, Pía, por sentarse a compartir con nosotros y hablar sobre el patrimonio, que es algo muy importante. Y antes de terminar, ¿le gustaría agregar alguna otra cosilla que sea de su interés? Sí, yo creo que bueno, es súper contingente que este capítulo lo hayan hecho cerca del Día del Patrimonio, entonces invitar a que la gente efectivamente salga, ocupe el espacio público, lo ocupe, pero también con esta mirada, ¿no? Como más reflexiva respecto de, o sea, claro, abre los edificios, pero cuestionarse, ¿no? ¿Qué otros podrían abrirse? ¿Qué otras cosas nos gustaría a nosotros como comunidad, como, en fin, grupos diversos, ¿no? Que también estuvieran presentes en ese espacio y pensar que, como todos podemos, ¿no? Sumarnos a esta agenda, tal vez en años cercanos, pensar en que distintas dinámicas propias de espacios específicos también sean parte de esto y podamos conocer ya más en profundidad la diversidad que compone esta larga y angosta faja de tierra llamada Chile. Muchas gracias por la invitación. Gracias.